Hola, hemos empezado la transmisión. Esperemos a que se empiece a conectar un poco de amigos. Tenemos uno. Bien, vamos empezando, perfecto. Hola Denise, ¿cómo estás? Espero que bien. Nuestro invitado ya está conectado, pero esperemos a que se agregue un poco más de gente. ¿Sí se escucha bien el audio? ¿Me escucho ahí, chicos? Bien, todos. Esperemos un minutito, 2 minutitos a que se agregue más gente. Bueno, empezaré a platicar un poco con respecto a esta iniciativa de cuerdistas y más. ¿De qué trata? ¿De qué consiste? Entre varios amigos nos hemos puesto a platicar sobre las preguntas de los estudiantes, sobre las inquietudes de mucha gente, de cómo fue la vida profesional, cómo es la vida profesional de un cuerdista, cómo fue su formación. Hola, hola a todos los que están uniéndose. Como decía, hay muchas dudas con respecto a cómo fue la formación de un músico en la escuela. Para empezar, todos los estudiantes que conocemos actualmente tienen esas dudas o piensan que sus maestros no pasaron por lo mismo que ellos han estado pasando últimamente. Entonces, esta serie de videos van a ser para nosotros compartir con todos ustedes esas cuestiones que hemos pasado en la escuela. Esta es nuestra primera entrevista y por lo mismo créanme que estoy muy nervioso, pero también muy contento de poder compartir todo esto con ustedes. Déjenles hablo un poquito de nuestro primer invitado, que va a ser el invitado del día de hoy. Él es un compañero de hace muchos años, muy buen amigo mío, contrabajista realmente muy bueno, que se llama Luis Alfredo Anguis. Es de Culiacán. Él estudió en la Escuela Superior de Música de Sinaloa. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para incorporarse a la Orquesta Juvenil Carlos Chávez. Estuvo un par de años ahí y luego, realmente les digo que es bastante bueno, se fue a Europa. Estuvo un tiempo en Londres, otro tiempo en Francia. Y desde el 2013, sí, desde el año del 2013 es miembro de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Y bueno, Luis, es tu turno. Si quieres, manda mi invitación para agregarte. Luis, ¿andas por ahí? Ver. Saludos, Marco. Qué bueno que estás con nosotros. Hola. ¿Cómo estás? Ay, se ve cortado. A ver, Sí, creo que ahí se ve bien. sí, ahí se ve bastante bien. Bueno, Sí. Luis, pues como ya expliqué un poquito, de antemano muchas gracias a Tiri por animarte a estar en estas pláticas que esperemos que le sirvan
a los estudiantes y para que todo el mundo sepa lo que pasamos, que al final a veces no recordamos ni siquiera nosotros mismos. Sí, gracias por invitarme a estrenar esta serie a esta iniciativa que tienes, que la verdad es muy buena. Todo esto, la verdad, se me hace muy bien porque pues yo era estudiante, bueno, soy estudiante, cuando inicié a ser estudiante, pues no teníamos, o yo no recuerdo estas plataformas, ¿no? En las que tú pudieras escuchar a algún maestro decir sus experiencias en vivo, o Claro. iba iniciando toda esta revolución de las redes sociales. Sí, como dices, no tenemos manera de saber lo que pasaba, ¿no? Y muchas No. veces pasa que uno piensa que solamente a él le pasan las cosas. Y no se nos ocurre que nuestros maestros pasaron por lo mismo o hasta por cosas más complicadas. Sí, yo sé una historia de que no te voy a decir el nombre, pero de un bajista muy famoso y muy bueno que para ganar su puesto audicionó como 14 o 15 veces. ¿Ve? O sea, sí O son sea, cosas muy 14, complicadas. 15 veces declararon, llegaba a la final y declaraban la audición desierta. Y a la 15ª vez de que él fuera el finalista ya le dieron el trabajo. Y qué bueno. Bueno, me da gusto que se está agregando más gente. Bienvenidos a todos. Y bueno, Eh, comencemos con esta charla. ¿Nos podrías platicar cómo fue tu acercamiento a la música y al instrumento? ¿Cómo empezó toda tu historia? pues aquí, bueno, como en todo el país, es un país muy musical, ¿no? Y a Ujú. mí me llamó mucho la atención la música porque mi abuelo, que en paz descanse, siempre escuchaba música sinaloense de banda, pero música regional no había, pues la música que él escuchaba no tenía cantante, era puro instrumental y a mí siempre me llamó muchísimo la atención lo que era la música. Ujú. Y también yo al ver a los músicos tocar, cuando los veía en vivo o veía algún amigo o pariente que tocaba, yo siempre asocié la música con libertad. Y siempre pude percibir que los músicos, los buenos músicos que realmente usaban la música para transmitir algo, era el medio en el que ellos hasta cierto punto se desahogaban, ¿no? Ujú. Un sentimiento y se pueden estudiar y tocaban y los veías tocar en vivo. O aunque sea quien sea, no tiene que ser un músico clásico, no puede ser una persona que toque música popular y que cante y que lo Claro. escuche. Y dices, ay, este cuate qué forma tan, tan buena de vivir la vida, ¿no? Yo quiero ser así. No sabía que quería ser músico, pero quería saber que quería algo ¿Qué así. querías algo así? Ujú. ¿Y por qué el contrabajo? Porque, por ejemplo, me platicas de que tu abuelo escuchaba música de banda, son otros instrumentos. ¿Qué fue lo que Ujú. te llamó a ser contrabajista? Porque te voy a ser honesto y te va a parecer chistoso porque no había bajo eléctrico en la escuela de música de aquí. Ujú. Entonces me dijeron contrabajo y dije, bueno, y empecé a escuchar contrabajistas y dije, ah, qué padre suena. Y por ahí me fui metiendo hasta que lo conocí en persona y dije, ay, de aquí soy. Sí, de hecho es curioso, si te fijas, hay muy pocos contrabajistas que empezaron directamente con ese instrumento. O sea, casi todo. Yo empecé con la guitarra. Sí, Mm. sí, porque no tenemos esa cultura yo creo que hasta ahorita es cuando ya se está Sí, a través de las redes sociales y todo el internet y el boom de esto que hay, que ya se está dando a conocer lo que es la orquesta, pero hace 15 años, hace 20 años no era muy pobre, ¿no? exacto. Sí, apenas, como dices, ya empiezan los estudiantes a conocer el instrumento desde chicos. Ujú. Y entonces,
¿Qué fue lo que sientes que te hizo ya definirte como músico? Decir, quiero ser músico. O sea, ya tenemos el antecedente de tu abuelo, de esta Ujú. magia que tú sentías con la música popular, de la felicidad y libertad que dices que veías en la gente. ¿En qué Sí, momento o qué circunstancias son las que sientes que te llevaron a decir ya, definitivamente no importa qué pase, pero yo voy a ser músico? porque cuando toqué el contrabajo por primera vez, sentí que me vibraron los pies, porque ya ves que toques un buen bajo y yo tuve la fortuna del primer contrabajo que toqué, fue un buen bajo. Y con Y eso te enamoraste. como tembló así el piso y dije, Inga tú, yo quiero aprender a tocar, yo quiero hacer esto. Sí, pasa, a muchos nos pasa eso. Me encanta porque a mí me gusta, por ejemplo, mucho el violín, todos los instrumentos, todos son bonitos, pero la vibración grave, como dices, te llega al pecho, o sea, te vibra todo el cuerpo. Y eso Sí. se me hace a mí hermoso. Y hablando con todo lo del contrabajo, entonces, ¿el primer contrabajo que probaste cuándo fue? ¿Cuando ya entraste a la escuela o antes? Fue antes en la casa de un gran amigo y colega que se llama Oscar, que antes Mm, de entrar, él tenía un bajo de Jorge Vázquez. órale. Y antes de entrar a la escuela, antes de audicionar a la escuela, me dijo, ven a la casa para que conozcas el contrabajo, ¿no? Y ahí lo agarré y empecé a tocar. Digo, no sé ni qué estaba tocando, ¿no? Pero empecé a intentar tocarlo. Y ahí fue cuando dije, el sonido, esa profundidad que tiene el instrumento que dices, yo aquí siento algo, ¿no? Como que vibra todo tu cuerpo. Claro. Y ya cuando estuviste en la escuela, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? Cuéntanos. Pues fue muy bonita y fue muy pesada. Gracias a Dios tuve un buen maestro. Bueno, tengo, porque los maestros siempre son maestros. El Claro. maestro Javier Cruz, que él estaba de principal en la OS, en mi orquesta, y ahora está Ujú. en la Filarmónica de la Ciudad de México. Pues básicamente durante 3 años iba a la prepa, empecé yo a los 16, iba a la prepa, entraba a las 8 o a las 7, no me acuerdo, a las 7 u 8, a las 7, salía a las 2 o 1:30 y a las 2 empezaba mis clases en la escuela, ¿no? De apreciación musical, solfeo, armonía. Y ahí Órale. estaba todo hasta las 8 de la noche. Y eso fue Hasta- mi vida de estudiante durante 3 años. Entonces, ¿cuántas horas tocabas al día en ese tiempo? Tocaba. Al principio fue complicado porque yo creo que muy pocos contrabajistas tienen la suerte de iniciar con su propio instrumento, porque es un Ujú. instrumento que en mi época de cuando yo estaba estudiando era muy caro. Ahorita ya hay instrumentos chinos de 5,000, 6,000 pesos que son muy accesibles, pero antes no había esa facilidad de encontrar un instrumento tan económico, ¿no? Entonces había uno en la escuela y éramos 5 o 6 alumnos, entonces teníamos un Wow. calendario, ¿no? No, pues el lunes a ti te toca 1 hora y así 1 hora y así nos íbamos turnando, ¿no? Entonces, pues al inicio es como que más complicado porque no tienes tu instrumento. Entonces, si tienes 2 horas al día para estar en el instrumento tocando, pues hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Pero fue muy poquito tiempo porque a los 6 meses o al año mi papá me regaló uno. Oh, qué padre. Entonces, que por cierto lo compré en Chihuahua y llegó roto, llegó quebrado No invente. de allá de la, de ¿De la la caja. cabeza? Sí. Y me Ah, mandaron, y gracias a Dios la tienda respondió y me mandaron otro, ¿no? Pero pues ellos, pues, me da risa porque me lo mandaron en una caja de cartón, así como si fuera algo, como si algo fuera que, cualquier cosa. Algo que no sí, se va a romper tan fácil. sí, Ay, no, sí, ya sé, es una lata. Oye, cuéntanos, ¿tú cómo le haces con el transporte? Porque, ¿sabes? Aunque mucha gente le da siempre risa, pero lo preguntan a la vez en serio. Dicen, es que ¿cómo mueven sus bajos? ¿Cómo lo transportan? pues.
son cosas pesadas. A mí me tocó llevármelo en el camión, en el metro de la Ciudad de México. Sí, imagínate subir el contrabajo a la hora pico en la Ciudad de México. Y así me lo tenía que llevar. Sí, en el DF no hay de otra vez, me trazo y ya. Ujú. Porque a veces los taxistas ya se ponen muy, muy rejegos y no te dejan subir. ¿A ti cómo te iba en Culiacán con eso? Pues yo tuve la fortuna de que mis papás siempre me apoyaron y pues en el coche de ellos, ¿no? Oye, papá, un paro, préstame el carro, mamá, llévame, lo tráeme, cuando tenía que llevar el bajo, ¿no? Claro. Pero realmente pues era poco, de una vez a la semana o dos cuando me daba clases Javier y ya yo me Mm. regresaba. Y cuando tenían recital y todo eso, te llevabas también tu bajo. Sí, a los recitales sí. Lo pesado no es el bajo, es andar cargando con el bajo, con el banco, con el El estuche del banco, arco, con el atril, si vas a un hueso y no tienen atriles, la música. todo eso es lo que da lata. Ahorita que mencionaste lo del banco, platícanos entonces también un poquito de cómo es tu manera de tocar, porque pues sabemos que hay muchísimas técnicas muy diferentes. Platícanos un poquito de cómo es la tuya, tu cuestión de Pues sentarte, todo eso. yo toco sentado. Uno de mis metas es aprender a tocar parado, pero no he podido. Así que Difícil. se me hace que tienes que hacer muchas cosas para poder tener el bajo estabilizado y prefiero, pero lo bueno de tocar parado a mi ver es que a diferencia de cuando tocas sentado, con la pierna tapas la vibración del fondo del instrumento, ¿no? Y le quita poquito sonido. Pero por Eso todo sí. me gusta mucho tocar sentado. Yo utilizo un banco de unos 62, entre 60 y 62 centímetros. Algo que te permite tener los pies en la tierra, que no Claro. estés bailando, ¿no? Ya depende la estatura de cada uno. Yo abro completamente las piernas y me pongo el instrumento de manera esquineada. No, Mm, no como cello, hay algunos bajistas que tocan así, que se ponen el instrumento como si fuera cello y lo ujú, abordan así, pero yo no me siento cómodo. mm. Y, y el bajo lo uso realmente muy, muy, muy lo más pegado al piso posible. Le saco el espiegue muy poco, porque tengo la teoría de que el instrumento, entre más pegado al piso esté, es un amplificador. El Sí, piso te vibra ayuda a más. amplificarlo, ¿no? Ayuda Eso, muchísimo. eso me lo dijo nuestro gran amigo Héctorín, que no sé si esté conectado o no. No me he Creo, fijado. Mira, manda, creo que manda saludos el maestro. Ah, nos mandan saludos de Girvas también. Van a estar por aquí. saludos a Gabriel. Saludos a Gabriel. A todos los que están. No, creo que no está Héctorín todavía. Bueno, si se graba el video se lo mandamos. Sí, 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 lo va a ver, no te preocupes. Y entonces, retomando lo de la escuela, decías que sí, fue una época muy padre, muy bonita, pero también hubo cosas pesadas. ¿Te gustaría platicarnos un poquito de eso? La verdad, lo más pesado que yo viví fue la onda de los alimentos, Ujú. porque no tienes tiempo o sea, comes así de que tengo media hora entre una clase a otra. Yo a veces iba a la comida china y compraba un litro de arroz y un litro de té y pues así es como puedes comes porque Y tienes que con ir a la eso. siguiente clase y ya. Sí, la Sí, onda, creo que eso es lo que pasamos todos. sí, la onda social, pues te alejas, o sea, porque tienes que estudiar. Decía, bueno, hay muchos estudios que lo comprueban, porque muchos no nos creen y tuvieron que hacer un estudio para que nos creyeran que el músico es un atleta de alto rendimiento. Claro. Entonces, por ahí uno de los grandes atletas, creo que fue Michael Phelps, dijo que él solamente descansaba una vez al año si era su cumpleaños. Este es el nadador. Ve, ajá. Es que sí es difícil, hay mucha gente que no lo cree, pero
La música es un desgaste físico tremendo y también mental, o sea, Sí, muchas veces es más la concentración que tenemos al estar estudiando algo, la presión en un concierto, que lo físico, porque lo físico lo vamos aprendiendo con estudios, fortaleciéndonos, todo lo que quieras, pero esa presión y también esa emoción de estar en un concierto y decir, ah, ya viene el pasaje. sí. Oye, y a todo esto, perdón, ¿tú cómo te preparas para un concierto? Para concierto de cámara o sinfónico o recital. Mm, en general, porque por ejemplo, yo he platicado con estudiantes y los ves que están así muertos de miedo antes de un concierto, ya sea un recital, un concierto de cámara, de orquesta, de lo que sea. ¿Tú qué podrías decirles a ellos? ¿Tú cómo has trabajado toda esa parte del nervio? Pues mira, am, lo que te voy a decir es a lo mejor suena un poco fuerte, pero no hay atajos, ¿no? Ujú. Y, y vas a dar tu examen y estás nervioso es porque no estudiaste. O sea, hay nervios que a todos nos dan, porque siempre no es fácil pararte enfrente de tus maestros, de tus amigos y tocar, ¿no? Porque estás musicalmente desnudo. Pero la mejor manera de llegar a un concierto, ya sea de cámara o sinfónico o un recital, pues es estudiando. No es o sea, no hay otra manera, porque esto me lo dijo mi maestro el español, Damián se llama, Ujú. que me dice, eh, el músico se hace en el escenario y tienes que tocar. Y si tú llegas bien preparado y en el recital te pasa algo, pues pasó. Y a todos nos pasa. Pero Claro, tú vas a tener conciencia de que diste tu máximo esfuerzo en llegar lo mejor preparado. Y eso es lo que cuenta, me dijo. Y eso es lo que todos nos vamos a dar cuenta. O sea, todos nos damos cuenta cuando alguien estudia y se prepara y pasa una actividad. Y eso, pues se omite, ¿no? Porque somos seres humanos y a todo, y más en un concierto en vivo. ujú, Pero si no llegas estudiado, aunque hagas un concierto sinfónico que técnicamente, entre comillas, es más sencillo que un recital, pues todo el mundo se va a dar cuenta que no estudiaste y que claro, estás ahí robando oxígeno. claro, pues el estudio es la base de todo. Ujú. Y hablando de esta parte de estudio, regresemos a todo lo que hiciste. Cuéntanos sobre tu traslado a México. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio eso? Pues se dio porque Javier estaba aquí de principal y ganó la audición en la Filarmónica de la ciudad. Mm, Y yo siempre, él era muy exigente con nosotros, ¿no? Yo dije, yo quiero que él siga siendo mi maestro más tiempo, pues. ujú. Y fue por eso que nos fuimos Héctor y yo a la Ciudad de México a hacer audición a la CHA, que ahí Y fue fue cuando, cuando quedaste, ¿no? sí, llegué y me hospedó un amigo que se llama Mario, que ahorita está en Inglaterra. Órale. Y, y ahí estuvimos y gané la audición. Y después me regresé a Culiacán a decir a mis papás, oye, gané. Y al principio como que no creíamos y dije, tú ganaste, neta. Yo sí gané, como que no te creen. Así son a veces. Tú, así como que tú ganaste, sí, yo gané. Y ya pues me acompañó mi papá a la Ciudad de México a buscar un departamento, ¿no? Ujú. Y ya pues compras lo necesario, ¿no? Te compras una hielera con hielo por refrigerador y luego Lo necesario. sí, unas cobijas por cama, un colchón inflable, ¿no? Y vámonos. Que lo importante es la actitud y las ganas de aprender, y lo demás ya se va dando poco a poco. Si te esperas a veces pasa que si te esperas a que todo esté perfecto acomodado para poder hacer las cosas, No pasa. va a ser demasiado tarde, ¿no? Hay que buscar tus sueños y luchar Exacto. ¿Y no te dio miedo? ¿No sentiste como incertidumbre del viaje o algo?
No, Fue la pura adrenalina de yo quiero seguir estudiando y no sé cómo le voy a hacer, pero yo me voy. así es. Además, pues la vida es una aventura también, ¿no? Y uno tiene que hacer lo que le gusta. Claro, Más vale decir lo intenté a decir no, no, no fui. exacto. Y me imagino que esa misma sensación te causó ir a Europa, ¿no? Sí, sí, Platícanos de la eso, ¿cómo verdad. fue? Pues, híjole. Pues un día dije, quiero buscar otras maneras de concebir la música. Ujú. Y decidí irme al extranjero. Y yo quería estudiar con un bajista que se llama Thomas Martin. Y llegué a Londres con un compañero que se llama, que es tubista, ¿cómo se llama? Héctor, de Jalapa. Mm, Llegamos ahí con una amiga de nosotros y nos hospedó un rato. Y fue bien chistoso porque yo iba a ir a buscar al maestro, pero ahí los primeros días como que llegamos a turistear y conocer la ciudad, ¿no? Y en el metro me encontré un contrabajista. Y le dije, oye, yo también soy contrabajista, soy mexicano, vengo a la ciudad y quisiera estudiar con Thomas Martí, ¿tú sabes dónde lo puedo encontrar? Bueno, yo sabía que él daba clases en el Royal College. Y me dijo, ah, sí, yo estudio con él y me pasó su teléfono, háblale. ¿A poco? Sí, Ah, eso fue genial. y le hablé al maestro, le dije, maestro, ya, estoy aquí, güey, güey. Y me dijo, ah, estoy en Nueva York, nos vemos en una semana. Y ya cuando él regresó, yo fui a su casa allá a Banbury, donde ya ves que él tiene su taller y construcción de instrumentos, que lo sube mucho a Instagram y en las redes Ujú. sociales. Y ya me escuchó y me dijo, mira, tocas muy bien, tienes mucho talento, pero pues no tienes técnica y más bien yo yo prefiero mandarte con un alumno mío, me dijo, porque aún no puedo tomar clases conmigo. Y yo, ah, Órale. órale, sí, dije, me parece muy bien. Y ya me mandó con Damián, que ahora es contrabajista principal en Birmingham y maestro de música de cámara del Conservatorio de Birmingham. Ya estudié con él y ahí fueron los meses musicales más ajetreados, porque me daba 3 clases a la semana como de 3 horas. Tenía que estudiar porque tenía que estudiar. Y me dijo, si no vienes a estudiar, si vienes a tirar la hueva, regrésate a tu país. Y ahí fue cuando Wow. dije, ya, sí. Pero él es muy buen amigo mío, ¿no? La verdad, él lo hacía por mi bien. Sí, claro. De hecho, cuando terminaba la clase me decía, oye, tienes para comer, ya comiste, ¿no? Y me daba dinero. Ah, ¿a O poco? su novia nos preparaba patatas españolas bien ricas. Ah, qué Sí, padre. sí, la verdad tuve mucha suerte de siempre tener a mi lado y encontrarme con grandes personas y grandes seres humanos, ¿no? Y él, de hecho, la primera clase que me dio fue la que más me marcó porque me dijo, a ver, ¿qué vas a tocar? Ya estuve en su casa, ¿no? Y le dije, no, pues voy a tocar el Ditterdorf. Y me dijo, ¿y la partitura? Y me dijo, le dije, no la traigo, la voy a tocar de memoria. Ah, y me dijo, bueno, empieza del compás 55. Y yo, y luego me dijo, ¿qué armonía tiene el tal compás? Y yo, no sé. ¿Qué matiz tienes en tal compás? No sé. ¿Qué tipo de concierto estás tocando? Y yo así de, y me dijo, entonces no te lo sabes de memoria, nunca olvides la partitura. Y yo así de, se me Wow. bajaron todo así, ¿no? Oye, estuvo fuertísimo. Sí, ya desde ahí siempre era clases de análisis, de analizar la obra, de entender la música y yo también cada clase, antes de ir con él, me preparaba muy bien para, Claro. para llegar, ¿no? Para que no volviera a pasar algo así. Sí, por eso, aunque suene chistoso siempre y tú sabes, porque me pasó algo que tú viste, que alguien me dijo, voy a tocar de memoria, y yo así como que a ti algunos se te hace, yo, o sea, yo no lo voy a decir porque se me hace
se me hace feo y más con alumnos, ¿no? Pero es Sí, algo que en la vida profesional sí pasa, y bastante. y bastante. No, hombre, estuvo. ¿Y cómo le hiciste para subsistir allá? ¿Cómo fue? Pues, Porque, fíjate, volviendo a los alumnos, lo que siempre todos, lo que muchos externan es decir, yo quiero salir, yo quiero ir a otra ciudad, quiero ir al extranjero, pero el primer miedo es, ¿cómo le voy a hacer? ¿Tú cómo le hiciste? pues entre un poquito el apoyo de mis papás y un poquito de las ganas de estudiar, ¿no? Porque yo siempre y soy consciente y he vivido que cuando uno quiere las cosas, las hace y el universo conspira para que sucedan, ¿no? Claro. Entonces, yo gracias a Dios tuve a mi tío Chavo que siempre me apoyó y a mis papás. Que Londres es una ciudad carísima. Vivíamos en un cuarto como de 3 metros por 3 metros, 5 personas. O sea, por ese cuarto se pagaban como 35,000 o 40,000 pesos. Wow. O 30, no me acuerdo. Bueno, ya no sé cuánto está el cambio, ¿no? Pero en ese entonces era más o menos. Era una casa que tenía 6 habitaciones. Y esas 6 habitaciones tenían un baño y una cocina. O sea, tenías que organizar todo. ¿Quién va a cocinar a qué hora? O sea, casi, casi tenías un horario para ir al baño. Qué complicado. Sí. Sí, no, Sí. pero yo últimamente me acuerdo y dices, no manches, que cómo le hice, no sé. Sí, como Pero dices, uno cuando tiene ganas dice, pues voy a ver cómo le hago, pero lo hago. ujú. Sí, además, yo creo que algo que te ayuda mucho es tener una mentalidad muy fuerte, ¿no? Y saber a lo que Ujú. va. Porque Londres es muy bonito, pero también hay, como todos lo sabes, hay drogas y eso, ¿no? Yo a veces iba por las calles y se me acercaban a venderme droga y cosas así, ¿no? Entonces, si no estás como que mentalmente muy sólido, es muy fácil que te pierdas o que pierdas el motivo por el cual vas, que es Ah, estudiar. sí, eso es muy fuerte. Sí. ¿Y cuando regresaste de allá fue cuando entraste a la orquesta o regresaste antes? Mm, regresé. No, después de Londres me fui a París. Mm. Y después de París ya regresé aquí y ya me quedé en orquesta, gané la audición. ¿Y cómo fue París? París también es carísimo. No tienes idea de lo caro que es. Yo comía una o dos veces al día y cualquier cosa, porque es muy caro, muy, muy, muy caro. Yo tuve la fortuna de que un amigo, haz de cuenta, en Francia, si tú prestas un servicio al Estado, este, un amigo era compañero mío, alumno de Barbé también, tocaba en una orquesta sinfónica, una banda sinfónica. Y por tocar ahí, creo que el gobierno le ofrecía un descuento a su renta. O sea, donde él viviera, no sé si el gobierno o la escuela le pagaban una parte. Entonces, si es donde él vivía costaba, vamos a poner un ejemplo, 2,000 euros, no sé, no recuerdo. Él pagaba 1,000. Mm. Yo llegué a vivir con él y él me cobraba la mitad de lo que él pagaba, no del precio real de la renta. Entonces yo pagaba una cuarta parte del valor. De lo que era. Sí. Y lo más chido es que estaba a 2 cuadras del conservatorio. Entonces no Bueno, estaba en transporte. eso estuvo bien. Sí, tuve mucha suerte. Pero como dices, es más bien este camino que nos va llevando. Si uno está muy decidido a algo, las cosas se van acomodando. Mira, aquí Así es. tenemos un comentario muy interesante. Dulce Enigma dice,
Ay, se me borró. Espero algún día llegar a tener esa fuerza de voluntad que tienen ustedes para no errar en este camino tan difícil de la música. ¿Tú qué le podrías decir? Pues que si estás estudiando es porque ya la tienes, porque muy pocos tienen la paciencia de, porque es muy difícil, la verdad. O sea, pasas horas estudiando algo, ¿no? 4 o 5 horas al día, estudiando una línea, ¿no? De 7 compases. Y a veces no sale y no sale Sí, y a veces el cansancio mental es lo más difícil, ¿no? El decir, ¿cómo que estoy haciendo mal? ¿O por qué no me sale? ¿O por qué esto? ¿O por qué aquello? o incluso la presión de los compañeros. A veces también es muy pesado. Uy, eso es algo bien difícil. ¿Tú cómo le has hecho para sobrellevar toda esa cuestión? No me importa. Exacto. Es difícil, es bastante pesado. Sí, mira, Uy, hay amigos y hay amigos. O sea, hay amigos y hay compañeros, ¿no? Tus ujú, amigos, que yo tengo muy poquitos, yo les mando videos, oye, estoy tocando. Y me dicen, no, oye, estás todo desafinado, oye, estás mal, oye esto, oye aquello. Y dices, este cuate me lo está diciendo porque me aprecia o porque él lo escucha así, ¿no? O también felicidades. Tú sabes que el comentario que viene de cierto grupo de personas te va a ayudar, claro, porque sabes que sabes de quién viene, ¿no? Pero hay personas que tú estás tocando y aunque estés tocando muy bien, nada más te hablan y te dicen cosas así, pero pues tú sabes que no es verdad, no, tú tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. Yo, exacto. am, yo creo que lo importante de la música como instrumentista clásico, bueno, hay parámetros, ¿no? Tú, si estás tocando un Mozart, pues tienes que tocar en tiempo, tienes que tocar en estilo, la afinación muy, muy, muy precisa, pero dentro de todo eso tiene que haber algo tuyo, o sea, esa chispa que diga, ah, mira, está tocando tal persona, y yo lo sé porque lo estoy escuchando y tiene esa cosita que hace que seas tú, porque si no lo logras, pues también tocar como metrónomo tampoco es como que muy interesante estar escuchando a alguien. Exacto. No tiene la capacidad de transmitir, ¿no? Que lo escuches y cuántas veces no escuchas, inclusive una grabación. Tú escuchas una grabación y escuchas a alguien que técnicamente podría tocar muy bien, o sea, todas las notas, todo el estilo, los golpes de arco. Pero si no te transmite algo, es como que, bueno, Falta algo ahí, ¿no? sí, Exacto, eso es muy cierto. Y cuéntanos, entonces regresemos a la historia, ya estuviste en Europa, creciste y aprendiste bastantes cosas de maneras muy fuertes. sí. ¿Cómo fue regresar y entrar a la orquesta? Pues seguir aprendiendo porque eh, ser músico y estudiar y tocar los conciertos es una cosa, ¿no? Que tiene sus dificultades, pero hacer música de cámara y hacer orquesta sinfónica es otra cosa también muy distinta. Diferente. Y hay que aprender muchas, muchas cosas. Yo le preguntaba a Sí, Barbea, le dije a Barbea, oye maestro, yo tengo una pregunta. ¿Cuál me dice? Eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre usted que es un gran músico a nivel mundial y yo lo escucho y yo cada que lo escucho tocar me enamoro? Y alguien que está aprendiendo como yo, cosa, ¿qué camino debo de seguir o qué? Y él fue simple y me dijo, solfeo. Y yo, ay, cabrón, ¿cómo? ¿Sí? Tienes que tener la capacidad de ver una partitura y saber cómo suena. Y yo, fue así como que, ay, tengo que seguir estudiando mucho. exacto. Claro, estás hablando de una persona que pues tú sabes quién es, ¿no?
Sí, y es sorprendente que conforme pasa el tiempo, a veces uno como estudiante se le olvida o cree que no le damos tanta importancia a las bases. Y es sorprendente cómo cuando nos encontramos con maestros de alto nivel, siempre nos reafirman las bases. O Lo sea, más, lo más importante para mí a la hora de estudiar es hacer cuerdas al aire, ujú, porque exacto. de ahí viene todo. Y Sí, es, y bueno, retomando un punto anterior, es antes de abordar una obra, siempre es importante saber, yo creo que lo más difícil de lograr es, primero, saber qué es lo que pasa en tu cabeza, qué quieres. ujú, Hablando, por ejemplo, de música romántica, bueno, que aquí voy a hacer un retardando, que aquí voy a hacer un acelerando, que como tú quieras. Y lo tienes en tu cabeza. Ya sabes lo que quieres. Está perfecto. Pero a la hora de tocarlo, no sale lo que tú quieres. pasa seguido. A todos nos pasa eso. Sí, eso es como que una cosa frustrante también, ¿no? Pero como decía, como dice Barbeno, si no tienes un buen solfeo no lo puedes lograr. ¿Qué otros consejos les darías a los chicos? Ah, Ya hablamos del solfeo, recapitular todo esto, cuerdas al aire. A veces no nos creen que la base de muchas cosas es la cuerda al aire. ¿Qué otra cosa? en mi rutina de estudio siempre son cuerdas al aire, Ujú. con el beat a 40 y cada arco 4 beats. Es muy lento y lo tienes que aprender a desarrollar. Si no lo puedes lograr, no vas a poder tocar una pieza romántica lenta nunca. Y a Porque esa velocidad, ¿qué es lo que tú buscas? con esa velocidad se encuentra la calidad del sonido porque te hace tocar más cerca del puente Ujú. y te hace sentir realmente que en cada cuerda el arco necesita diferentes velocidades, ¿no? No es igual tocar una nota en la primera cuerda que en la cuarta cuerda, ¿no? Claro. Entonces te hace acordar eso, ¿no? Después de hacer las cuerdas al aire se hacen escalas en 2 octavas en cada cuerda. En la cuarta cuerda es un poco más complicado. No tanto es que hay instrumentos que en la cuarta cuerda ya en la parte aguda ya no suenan bien. Entonces pues ya depende de tu instrumento, a veces se ahoga el sonido. Ujú. Pero sí tratar de, de hacerlo, ¿no? Estudiar y siempre hacerle caso a los maestros, ¿no? Ahora con el boom de internet, híjole, a veces veo así alumnos que se la pasan hablando de, oye, ¿ya viste tal maestro? ¿Ya viste tal maestro? Y como que hay una adicción ahí por ver gente tocar, pero como que se les olvida que ellos tocan así porque estuvieron sentados haciendo cuerdas al aire durante muchos años y Exacto. seguramente lo siguen haciendo, ¿no? Siguen estudiando lento, siguen estudiando nota por nota, siguen haciendo una rutina muy, muy fuerte de estudio. Exacto. Y otra Pues cosa es que yo creo que lo más importante en el mundo de este medio para mí, para mi punto de ver, es experimentar. Yo creo que no hay una verdad absoluta sobre nada. Yo creo que aquel que claro. diga mi manera de tocar es la ideal está Hay que muy tener equivocado. cuidado con esas personas. Sí. Y entender, y también viceversa, entender que todos tenemos manos distintas, todos tenemos cuerpos distintos, y por ende, por ejemplo, Barbel tenía diferentes de tomar el arco para los alumnos, ¿no? Depende, si tú tenías la mano grande te enseñaba de una manera, si tenías la Ujú. mano pequeña te enseñaba de otra manera, pero el resultado es el mismo. O sea, lo que él buscaba en enseñarte, pues es lo mismo, tener buena calidad de sonido, buena afinación.
o sea, buen solfeo en general, pues. Claro, las bases. Ujú. Pues sí, fueron bastantes cosas esas que tanto viviste y que muchos hemos vivido. Bueno, Y chicos, dime, no, solo te iba a decir y las que faltan, porque uno nunca acabamos. nunca se termina. Nunca de nosotros mismos somos de esos amigos que nos mandamos seguido videos Sí, para hacer una retroalimentación de, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece? Eso se los recomendamos, chicos, también a los estudiantes que estén. Pierdan el miedo a tocar frente a la gente, tocar frente tanto conocidos, desconocidos, el miedo a la cámara. Busquen el, perdérselo. El el miedo a miedo la a la... cámara. Sí, es bien fuerte. De- decían varios maestros que uno de nuestros mejores amigos y enemigos son el metrónomo y la cámara. Sí. Sí, A mí por ahí alguien me dijo que no le gustaba grabarse porque se escuchaba todo. sí. Y se escucha. Y Se como tú me escucha. dijiste, ¿no? Si nos escuchamos, ¿cómo era el consejo que me dijiste sobre la cámara? Escúchate como si fueras tu peor enemigo. Sí, escúchate como si fueras tu peor enemigo. Es que apenas así uno avanza. Si Y te, sí, si te conformas, si no sales de tu zona de confort, es, es complicado, ¿no? bastante. Bueno, mi estimado, pues creo que ya vamos a dar por terminada la plática. Hay muchísimos temas que se podrían seguir abordando, pero Sí. ya el tiempo, ven, se nos fue volando. ¿Qué hora es? Es 15 para las 8, 15 para las 7 45, allá, 45 minutos. 5 minutos. Mm, te quiero dar nuevamente las gracias por haber participado en este proyecto. Las gracias a toda la gente que nos escuchó, que están aquí. El próximo lunes vamos a tener otra transmisión. Esperamos contar con todos ustedes. Ok. Recuérdanos entonces, ¿en dónde te pueden escuchar, Luis? Pues tengo un canal de YouTube que poco a poco voy a subir videos cuando tenga un poco de tiempo. Es buscan Ah, Luis Sanguis y ya. y aquí también tienes Mm, en Instagram, ¿no? Acabas de subir uno. sí, poco a poco voy a ir subiendo alguno que me vaya gustando. ¿Y en la orquesta están haciendo algunas transmisiones ahorita con toda esta cuestión de la cuarentena? Sí, hacemos transmisiones de esas virtuales, pues. Con Mm, todos los músicos mandamos nuestros videos y alguien encargado de difusión se encarga de editarlos y subirlos. Creo que el Face es Orquesta Sinaloa Oficial. A ver, espera. ujú. Ah, Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes Oficial. Ahí Ok, si les quieren. recomendamos esa página para que la busquen y conozcan un poco más de la orquesta. Sí, Felicidades, excelente charla. Muchas gracias, maestro Gabriel. Aquí también lo gracias. veremos pronto. Gracias, Gabriel. Un Mira, saludo hay a un grupo de todos. comentarios. A Ya Karen. los, Saludos sí, a mi padre Alex Ferrer. Bueno, a todo mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que les haya gustado. Hasta el gracias a ti, lunes. Carlos. Que Nos estén vemos. bien. Chao. Bye.